¿Sabías que el 93% de la comunicación es comunicación no verbal? Así que analicemos lo que no dijeron el príncipe Harry y Meghan en la entrevista que tuvieron recientemente con Oprah. Y también veamos la veracidad de lo que sí dijeron verbalmente. Así que bienvenida, bienvenido o bienvenide a Pam 1111. Y bienvenidos a Pam 1111. Yo soy Pam, mi nombre es Pamela, pero mis amigos me dicen Pam, así que tú puedes decirme Pam. Y bienvenidos a este video donde vamos a hacer el análisis del lenguaje corporal y las microexpresiones del príncipe Harry y de Meghan en la entrevista que tuvieron con Oprah, para analizar la veracidad de lo que dijeron, así como si hay algo más profundo en eso que no dijeron. Y pues bueno, normalmente yo usaría el video de fondo y les estaría mostrando y señalando los clusters de microexpresiones y los movimientos del lenguaje corporal, pero en este momento no se puede debido a copyright, ya que CBS ha estado reportando todos los que suben contenido de la entrevista, así que lo que haré es tomar screenshot del momento y mostrarles los clusters señalándoselos y les estaré explicando, así pueden ver también el video a la par y entenderlo. Pero bueno, para no hacer esto más largo porque va a ser un video largo, comencemos con el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Paréntesis, antes de continuar tenemos que señalar ciertos puntos para considerar en el análisis. Recuerden que siempre se debe tomar un contexto y analizar también todos los factores externos que puedan afectar o alterar nuestro análisis. Así que, ¿qué hay que tomar en cuenta en esta ocasión? Bueno, ambos han sido enseñados sobre el lenguaje corporal y comportamiento. Harry por la parte de la familia real, donde siempre les enseñaron cómo mantener su lenguaje corporal, dar una entrevista y todo. Y Meghan por la parte de su carrera como actriz. Pero aún así, claramente habrá señales desde el inconsciente, que es lo que vamos a analizar. Ahora, ¿qué otra cosa hay que tomar en cuenta? Que fue una entrevista que se hizo al aire libre, por lo tanto, todo lo que sea moverse el cabello o quitarse algo de la cara quiere decir que había aire, entonces hay que tomar eso en cuenta. También que es una temporada de alergias y podemos ver que Meghan va a estar moviendo mucho su nariz y tocándola, pero podemos ver que sí hay un malestar físico, entonces eso hay que descartarlo. Ahora sí, comencemos. Y antes de comenzar analizando ahora sí ya completamente el video, les quiero dejar un tip por si están viendo la entrevista a la par o después quieren analizarla. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pueden notar la forma en que Meghan se refiere de dos formas distintas a la familia real, como the firm y the institution. ¿Por qué hace esto? Bueno, cuando ella se refiere como the institution a la familia real, ella lo está diciendo desde la parte emocional, sentimental y sin pasar por el proceso racional. En cambio, cuando ella está pensando más su respuesta y cuando quiere dar un punto se va a referir a la familia real como the firm. Entonces así pueden saber, cuando es algo más real y algo más genuino, es una respuesta mucho más rápida y sin pasar por este proceso racional, va a ser the institution. Pero cuando ella está hablando desde esta parte ya racional, donde ella quiere dar un punto específico, se va a referir a ellos como the firm. Entonces esta es una forma de saber qué tan verídico es lo que está diciendo y qué tan racional o pensada es la respuesta. Comencemos analizando algo que pasa al principio de la entrevista, y es que ella dice que nunca había googleado ni al príncipe Harry ni a la familia real. ¿Qué es lo que podemos ver mientras ella hace esta aclaración o ella argumenta esto? Bueno, pues pasan tres cosas. Lo primero es que ella dice eso y su cabeza comienza a negar. Hay una discordancia entre lo que dice verbalmente y lo que su cuerpo nos está diciendo. Después comienza a elevar su parpadeo y luego esos parpadeos se convierten en barreras. Quiere decir que se vuelven, que cierran los ojos por segundos. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, hay una discordancia entre lo que dice y puede haber dos opciones. La primera es que ni ella se cree, o para ella es increíble que no lo haya hecho. O sea, como si se estuviera regañando de no haber hecho esta investigación previa. Y por eso es como un no, de que ni yo me la creo, que no lo hice. Hubo ansiedad y mejor me separo del momento. Esa puede ser una. Y la otra es simplemente que no es así como lo dice. Hay una discordancia. Como ya pudieron ver, ella hace estos tres movimientos. El movimiento de cabeza negando lo que dice, luego el parpadeo mucho más rápido y luego las barreras. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, esto es discordancia, hay algo más que no está en conjunto, no hay sincronía entre lo que dice y lo que su cuerpo está expresando. Después hay ansiedad, por eso comienza a parpadear mucho, porque comienza a haber un pico de ansiedad o hay algo que recuerda. Después, por lo mismo, se vuelven barreras para poderse aislar del momento. Esto se conoce
conoce como AD45 y es un movimiento que haces para aislarte y poderte ir a un lugar seguro. Es cuando no quieres estar o quieres alejarte de lo que se está diciendo, lo que estás recordando. Por eso generas estas barreras como modo de seguridad. Entonces, bueno, ¿qué podemos saber? Que están estas dos opciones. O sí los había googleado o se arrepiente de no haberlo hecho. Ahora analicemos del momento en que se refiere a la primera vez que conoció a la reina. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, ella comienza a tocar su nariz cuando habla de esto. Y ahora, les dije que hay que tener cuidado con esto, pero muchas veces cuando se toca la nariz, ella lo hace con todo el dedo, así. Pero en este momento solamente toca la punta. ¿Qué nos está diciendo esto? Que las cosas no salieron como ella quisiera. Quisiera a lo mejor estar más preparada o algo pasó que ella o le hubiera gustado que fuera de otra forma. Pero por eso nos está hablando de esto, porque no la está limpiando ni está acompañada de una respiración, que es lo que hace en las otras, que nos está hablando de algo físico. Este sí lo podemos tomar como una reacción de su cuerpo a lo que está diciendo, de que las cosas no fueron como ella quisiera. Lo podemos comprobar después porque pone sus manos en sus piernas y las frota. Esto es un apaciguamiento para calmarse y además nos muestra que hay nerviosismo y por lo tanto pueden estar sudando sus manos y por eso las limpia. Ahora, no crean que no se lleva bien con la reina, porque de hecho ella muestra sonrisas genuinas cuando habla de ella, así que es felicidad verídica al referirse a ella y a sus recuerdos. Podemos ver que está acompañada de todos los clústeres, desde elevar las comisuras, los pómulos y tensar los párpados inferiores. Entonces ella verídicamente se siente bien en su compañía y está feliz de recordar todo esto con la reina. Entonces ya veremos los otros, porque esto se vuelve más profundo justamente por eso, porque el problema no era con la reina, ella tiene un gran vínculo con ella y se lleva bien, o por lo menos ella lo cree así, pero no con todo se refiere así y ahorita veremos por qué. De hecho, cuando ella dice "The Queen has always been wonderful to me", la reina siempre ha sido buena conmigo, dice "The Queen always", y niega con la cabeza, dice "been wonderful to me", y asiente. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que sí ha sido buena con ella, que es verídico también la felicidad y los sentimientos positivos que tiene hacia la reina, pero también a lo mejor no siempre fue así. Por eso cuando dice always, su cabeza la contradice y dice que no, pero cuando dice wonderful to me, asiente. Entonces está este movimiento que nos muestra que es verídico, que la trata bien, pero a lo mejor no siempre fue así. ¿Qué podemos ver también? Que es verídico todo lo que siente hacia ella y que son pues sentimientos positivos. Podemos ver otra vez su sonrisa genuina desde la parte de los ojos, unidad de acción 7, los pómulos, unidad de acción 6 y la unidad de acción 12, que son comisuras hacia arriba. Completamente verídica su felicidad hacia ella. De hecho, Meghan dice, amo estar en su compañía, cosa que es verídica. Podemos ver que hay sincronía entre lo que dice verbalmente y su cuerpo. De hecho, comienza a contar una historia de cuando ella le regaló un conjunto de aretes y un collar de perlas, y también todo esto es verídico. La historia, hay sincronía entre todo lo que está contando, desde la manta hasta lo del regalo, todo eso es verídico. Entonces, sí, hay sentimientos positivos hacia la reina. Lo que les digo es, otra vez, vuelve complejo esta parte de poder descubrir qué es entonces todo lo que pasó y quiénes les estaban diciendo todas las cosas que los hirieron y de dónde venía esa parte donde ellos se sentían desprotegidos, porque sí está ahí y lo vamos a poder ver ahorita en la expresión de Meghan al referirse a los otros. Ahora pasemos a cuando Oprah le dice que su boda fue mágica. La reacción de Meghan en el momento es cambiarse de posición. Esto es un estímulo-reacción. El estímulo es escuchar la palabra boda y su reacción es en su cuerpo, como hay una incomodidad o porque tal cual hay algo interno, un conflicto interno, ella busca acomodarse físicamente para aliviar esta incomodidad interna. Ahora, después justamente comienza a parpadear mucho más rápido, otra vez eleva su parpadeo. Esto es algo muy común en ella, entonces
entonces es muy fácil saber que cuando ella hay un conflicto interno y hay cierta ansiedad o estrés por algo, va a comenzar a patalear muy rápido. Entonces ella hace esto, luego genera las barreras, otra vez es su forma de tranquilizarse, alejándose de eso, ya saben, y después lo que hace también es expirar. Ella lo que hace es vaciar todo el aire que tiene en sus pulmones para aliviar ese estrés. Entonces podemos ver su movimiento para aliviar ese estrés. Entonces hay algo que no le pareció tan mágico. Ahora analicemos esta parte que se me hace muy interesante y es cuando Oprah le pregunta a Meghan que si hizo llorar a Kate. No se me hace tan interesante el hecho de si lloraron o no. ¿Por qué? Porque en una familia siempre hay conflictos y es común, y aquí lo importante es que es la familia real. Pero se me hace importante la forma en que actúa Meghan al escuchar esto, cómo reacciona su cuerpo. ¿Por qué? Porque ella hace una sonrisa asimétrica. ¿Qué nos muestra esta sonrisa? Desprecio. Y no es desprecio a Kate, o por lo menos yo lo que considero es que es desprecio a la forma de actuar de la familia real en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos mintieron para proteger a Kate y no dijeron la verdad para proteger a Meghan. Entonces ese desprecio es hacia la forma de actuar y hacia cómo se sintió desprotegida. También podemos ver cómo otra vez hay ansiedad, hay tristeza, podemos ver sus comisuras abajo, la expresión en sus ojos, cómo realmente es verídico que se sentía desprotegida y triste, aunque Kate después se disculpó. En las imágenes podemos ver cómo cuando Meghan se refiere a que la familia real no la cuidaba o ella esperaba que la protegieran y no lo hicieron, podemos ver un semblante completamente verídico de nostalgia. Podemos ver la expresión completa en sus ojos, con la tensión en los párpados inferiores. Podemos ver comisuras alargadas y también hacia abajo, que es una unidad de acción 20. Nos está hablando justamente de esta nostalgia verídica y de sentir esta ira contenida también, cierto enojo y tristeza porque no actuaron como ella pensaba que lo harían, y eso es completamente verídico también. Meghan menciona que Kate hizo todo lo que ella hubiera hecho si hubiera hecho sentir mal a alguien, y que todos dentro de la familia real sabían lo que realmente había ocurrido, pero no habían dicho la verdad para proteger a Kate. Entonces eso es lo que le hizo sentir mal, más que lo que hizo Kate o lo que pudo haber pasado de si lloraron o no, sino la forma en que se empezó a filtrar esta información y ellos no hicieron nada. Eso es lo que le genera tristeza, desprecio, enojo, ira contenida y también esta ansiedad. Ahora, de todos modos, ¿qué puedo decir? No es la misma expresión facial que tiene cuando se refiere a la reina, que muestra felicidad, a cuando se refiere a Kate. Así que dentro de todo creo que sí hay de todos modos ciertos sentimientos encontrados o negativos, o no quiero decir que hay una enemistad, pero puede haber algo más ahí, no por este hecho de que haya llorado o no, pero sí hay algo más por su forma en que se expresa de Kate, a diferencia de cómo se expresa con la reina. Después comienzan a hablar de que Meghan siempre era una persona que buscaba motivar a las mujeres a alzar su voz, a decir lo que sentían, a que hablaran. Y luego ella estuvo callada, ausente. Pero ¿qué es lo que pasa? Podemos ver que ella saca su lengua y la pasa por sus labios, AD37. Así se conoce este movimiento que nos está mostrando un pico de ansiedad. Esto ocurre porque comienzas a generar más saliva, pues empiezas a sentir los labios y la garganta reseca por esta ansiedad. Por eso ella comienza a pasar la lengua por sus labios. Pero Oprah le dice que si estuvo callada o si la callaron. You were silenced or silenced. Haciendo énfasis obviamente en el... Entonces ella dice que es la segunda, o sea, la callaron. Y esto es verídico. ¿Por qué? Porque hay congruencia entre lo que dice verbalmente y lo que expresa corporalmente. Hay sincronía tanto en su cabeza, que dice sí, en su voz, que hay hasta aire en su voz, como esta parte de derrota, de sentimiento de frustración. Ese es el momento que les decía de cómo se refiere cuando habla de los demás. Así que Oprah le dice que cómo la recibieron y ella contesta, "Everyone welcome me", y podemos ver que ella
traga, mostrando nerviosismo. Voltea hacia su lado izquierdo, que es el lado emocional. Por lo tanto, ella está recordando todos estos sentimientos y podemos ver que eso le genera este nerviosismo y este conflicto interno. Nuevamente se vuelve a poner nerviosa y después genera rabia y también ira contenida. Podemos ver cómo está hacia la izquierda y voltea y tiene muy apretada su mandíbula. ¿Qué nos está mostrando esto? Que no necesariamente pudo haber sido una bienvenida de lo más agradable o que no con todos hay este sentimiento positivo, porque esto definitivamente es enojo, ira contenida y no es una emoción positiva hacia ese recuerdo o ese sentimiento de bienvenida de los otros. Después Megan dice que después de estos años lo único que puede decir es que it's nothing as it looks like. Nada es como se ve o como uno cree o espera, no es lo que parece. Ahora, esto lo dice y luego lleva su mano a su boca. ¿Qué nos está diciendo esto? Que es algo que no debió haber dicho y por lo tanto entra a su lado racional porque adopta la postura del pensador, pone su mano en su mentón después de esto, después de tapar su boca y no toca su nariz, tapa la boca, luego adopta esta posición de pensador que nos habla de que ya está empezando la parte racional y que a partir de ahí todo lo que diga ya es procesado. ¿Cómo lo podemos saber? Porque después de eso dice the firm. Y yo les mencioné que cuando ella dijera the firm es algo racional, ya no es algo desde la parte emocional, sino que quiere dar un punto. Entonces podemos ver que todo ese lapso va a ser algo que ya está pasando por la parte racional. Y llegamos a la parte que muchos esperaban y es que es cuando ella habla de que tocó fondo y tenía miedo de lo que podía hacer con su propia vida. Entonces, bueno, cuando ella estaba hablando de estos momentos donde le estaba pasando muy mal, podemos ver que es verídico. ¿Por qué podemos saber eso? Bueno, primero que nada porque hay congruencia entre lo que dice y con su expresión. Podemos ver tal cual otra vez su mirada hacia abajo, que está recordando sentimientos. Podemos ver las comisuras hacia abajo, su expresión de nostalgia, de dolor y de sentimientos. Y también podemos ver que dice que fue y pidió ayuda a The Institution. Les dije, the firm racional, the institution cuando es una respuesta más verídica y desde lo sentimental. Entonces, todo lo que está diciendo está respaldado por esta parte de que lo está diciendo desde lo que recuerda con sus sentimientos y desde la parte verídica, desde la parte de dolor, de recordar ese momento. Entonces, sí, yo puedo decir que eso es verídico. A partir de este momento analizaremos también al príncipe Harry que se incorpora a la entrevista. Lo que vamos a analizar es cuando él dice que tenía miedo a que la historia se repitiera y la estaba viendo repetirse, cosa que es verídica porque hay congruencia entre lo que dice verbalmente y lo que expresa su cuerpo. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, primero que nada comienza a parpadear mucho, después genera barreras, por lo tanto otra vez genera esa ansiedad y busca alejarse y ponerse en este mundo, en este refugio. Después lo que podemos ver es que gira sus ojos a la izquierda, que es un movimiento que se conoce como M61. Entonces él gira hacia la izquierda, que nos habla de que no es algo fabricado o inventado, sino que es algo que sucedió, es un hecho que sí sucedió y que está recordando tal cual. Y también podemos ver que él siente ese dolor y esa nostalgia y lo podemos ver por sus expresiones, por sus comisuras, por sus ojos hacia abajo y entonces podemos ver que es verídico todo lo que está diciendo de ese miedo que sintió a repetirlo. Y antes de que llegara el príncipe Harry también hablaron Meghan y Oprah del color de Archie o del miedo que tenían de que antes de que naciera y la parte del racismo. ¿Qué puedo decir de esto? También se ve como algo verídico, algo que sí pasó. Primero que nada, Meghan cuando comienza a hablar de esto suspira, hablando de esta parte de aliviar el estrés, de saber que es algo que va a generar un conflicto. De hecho, ella gira sus ojos hacia la izquierda y a la derecha. A la derecha nos está hablando de que está pensando
pensando la parte racional de lo que va a traer o la consecuencia de lo que va a decir, y luego la izquierda de lo que sintió y por lo tanto se atreve a decirlo. Por eso vacía otra vez todo su aire y lo dice, y cuando lo dice abre sus palmas. ¿Qué quiere decir esto? Que está diciendo la verdad, que no hay nada que ocultar. Y esto lo podemos saber cuando a ti te preguntan, ¿tú hiciste? Y tú dices, no, yo no lo hice, y pones las manos así. Bueno, esto tal cual es como la inocencia, no tengo nada que ocultar, y es lo que ella hace, mostrar sus manos. Y ya que está presente el príncipe Harry, Oprah quiere retomar el tema de lo del racismo y le pregunta para ver su postura y su opinión y saber más al respecto. Pero el príncipe Harry dice que él no se siente cómodo hablando del tema y que no va a decir más de esto. Y lo que podemos saber es que sí hubo de todos modos una conversación que involucraba el miedo que tenían por el color de piel que iba a tener Archie. Entonces, lo que Meghan dijo anteriormente es verídico, por lo menos lo que mostraba de que sucedió un tema y que fueron varias veces que se tocó el tema de este miedo al color de piel de su hijo. Posteriormente, Oprah voltea hacia Meghan, apunta con el dedo y le dice, Meghan, tú orquestaste todo. A lo que podemos ver que Harry se molesta por eso, pone su modo defensa porque cambia el peso de su cuerpo, aprieta la mandíbula mostrando esta ira contenida porque no sabe si es una acusación por parte de Oprah. Meghan también se ve que no entiende qué está pasando, podemos ver en su expresión como no sabe lo que está pasando y no sabe si es una acusación directa de Oprah hacia ella o en qué momento se tornaron los papeles y todo se volvió así, hasta que entienden que está hablando del Mexit, o sea, que le ponen su nombre a todo y que es ella la que hizo todo este plan malévolo de que se saliera de la familia real Harry. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, ella comienza a reírse y dice, es increíble cómo le pueden poner Meg a todo. Después dice, imagínate esa idea, o sea, la idea de que ella haya orquestado todo, a lo que Harry hace una sonrisa simétrica, mostrando desprecio ante la idea de que las personas crean que su esposa es así. Él la ama. Y es importante mencionar que el príncipe Harry realmente quiere mucho y va a defender a Meghan contra todo. O sea, se ve por su lenguaje corporal desde ese momento también que vi que él podría defenderla a capa y espada. También podemos ver ese amor y esa protección y cómo la ve y cómo busca ese contacto y esa cercanía. Por lo tanto, su lenguaje corporal muestra que es verídico también ese sentimiento hacia ella. Entonces, bueno, continuemos con el análisis, pero era algo que quería mencionar y es que sí se ve que él está siendo muy genuino en la entrevista y también que su amor es genuino hacia ella y que la defendería. Después Oprah les dice que si hubieran recibido el apoyo por parte de la familia real, sí seguirían ahí, a lo que Harry sin pensarlo contesta que sí. Es una respuesta instantánea, lo que nos quiere decir que es verídica. Pero Meghan espera y después de escuchar que Harry dice que sí, ella dice of course. Claro, pero no está tan convencida de esto. De hecho, podemos ver que su cabeza hace un movimiento ligero que nos está diciendo que hay una indecisión en su respuesta. Así que Harry contesta de manera verídica y sin duda él regresaría si tuviera el apoyo y se quedaría. Pero Meghan no lo sabemos. Después Oprah le pregunta al príncipe Harry que si es cierto que la familia real cut him out, o sea que lo sacaron, lo desheredaron, lo sacaron de la familia real. A lo que él podemos ver que aprieta los labios, mostrando análisis y también ira contenida. Luego podemos ver que con su mano toca su muslo y se recarga hacia atrás. Eso nos está diciendo que verídicamente pasó, que esto es una estímulo-reacción. El estímulo fue recordar el momento que le generó análisis, ira contenida, y por lo mismo generó el apaciguamiento para buscar calmarse y tranquilizarse él mismo, porque sí es algo que pasó y claramente no es algo que recuerda con muchos sentimientos positivos. Al contrario, le genera este dolor y esta ira contenida, así que es verídico que sí, they cut him out.
Y bueno, eso ha sido todo, y si tuviera que dar una conclusión, algo que no suelo hacer porque me gusta quedarme en lo profesional, que es tal cual el análisis y que cada quien forme su criterio, lo único que podría decir es que es una entrevista muy genuina, que también tiene mucha sincronía y que hay muchas verdades que se dicen, pero también no todo se está diciendo, hay más detrás de la historia, y recuerden que toda historia tiene dos verdades, o bueno, dos versiones. Entonces sí, hay cosas que no se están diciendo, pero dentro de todo, ¿qué puedo saber? Que sí hubo temas que se tocaron con respecto a el racismo, que Meghan sí pedía ayuda y que pasó por esta parte de dolor y de sentimientos, que Harry tiene miedo que se repita la historia, que sí siente este dolor también de tener que alejarse, pero que lo va a hacer por no sentirse protegido. Entonces sí, todo esto parece ser verdad, y yo lo tomaría como algo verídico, pero sí también hay cosas que no se están diciendo. Pero bueno, eso es todo, espero que les haya gustado el video. Si fue así, por favor no olviden de darle like, compartir y suscribirse. Bye.